Estar con ustedes en Católica. Exaltamos y bendecimos el nombre del Señor por lo que cada día Él está haciendo en las diferentes congregaciones de Misión Cristiana El Calvario. Es sorprendente ver el mover de Dios, es de alegría, de regocijo ver la manifestación de Dios en Estados Unidos, aquí en Guatemala, en las diferentes actividades que se tienen en México, en Colombia, en Perú, en Honduras, en Chile, en Belice y en los diferentes lugares donde Misión Cristiana El Calvario está. Damos gloria a Dios por su manifestación y en cada iglesia se está viendo la manifestación de Dios. Es de regocijo el que ahora no estamos actuando, sino ahora estamos actuando sobre realidades, vivencias, experiencias que estamos disfrutando realmente juntos, viviendo la gloria de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo y su manifestación ha sido grande. Bendigo a los hermanos a través de Fresca Unción, a través de la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial, la radio en Sutijá. Un saludo y que Dios les bendiga grandemente, como también allá el cable a través de en San Pablo Jocopilas. Dios les bendiga a los que nos están viendo y escuchando también, como los que nos escuchan por SoundCloud. Un saludo desde aquí de la sede central y reconociendo que Dios hoy les hablará y a todos seremos edificados, porque el propósito de Él es bendecir su cuerpo y engrandecer su nombre para la gloria de nuestro Dios. Por eso es bueno exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a Dios tenemos ya información de personas que están ya conectados, como Alejandra Pérez, Nelson Bámaca, Hilda Martínez desde Acapulco, Lucy Ladino en Colombia, Celia Cabos desde Huaquigan, el pastor Eddie Chinchilla en San Antonio Suchitepeques, y así tenemos varios hermanos que ya están conectados. Y qué lindo es, ahora que he estado viajando durante todos estos 15 días, ha sido glorioso escuchar testimonios de cómo han cambiado y cómo el Señor ha transformado sus vidas a través de Reforma Apostólica. Pero, y también me llama la atención, unos escuchando por Fresca Unción, otros por la radio Melchor, otros por la radio Manantial, otros por diferentes medios, otros iglesias completas que se reúnen para ver Reforma Apostólica. Les bendigo en el nombre de Jesús y un saludo de todo el equipo de multimedia para cada uno de ustedes. Así que ha sido glorioso ver lo que Dios está haciendo y de una manera preciosa nos alegramos y bendecimos el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a Dios por su presencia y por su bendición. Hace ya varios lunes que empezamos a hablar sobre la importancia de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y decíamos que cuando estamos hablando de solícitos en guardar, está hablando de la actitud nuestra. El Espíritu Santo nos introdujo a un cuerpo y desde allí nos introdujo a la unidad. La unidad no se va a hacer porque nosotros la vamos a hacer. La unidad es hecha porque el Espíritu Santo la hizo y porque el Señor, como nos metió a un cuerpo, desde allí nos metió a la unidad. Ahora nosotros somos los que tenemos que tener solicitud en guardar, en mantener, en preservar esa unidad que Él ya la hizo. Algunos dicen, pero es que yo tengo que hacer la unidad. No, ya la unidad está hecha. Ya fue hecha por medio del Espíritu Santo cuando nos introdujo en cuerpo y ahí nos hizo uno. No que todos tengamos las mismas funciones,
Por eso en 1 Corintios 12 dice, el ojo no puede ser todo el cuerpo, el oído no es todo el cuerpo, sino sería un oído grande. No, no es eso, es que cada uno, de acuerdo a la función y a la forma que tiene y al propósito que ha sido llamado en una forma particular de funcionar, eso nos hace funcionar como cuerpo y debemos ahí sí ser solícitos en guardar la unidad que el Espíritu Santo ya ha hecho, que el Espíritu Santo ya hizo. Entonces, si yo no la guardo, yo estoy en contra del Espíritu Santo. Yo ya estoy en contra de lo que Cristo hizo en la cruz. Yo estoy en contra de lo que el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la unidad no solo es un plan, la unidad no solo Cristo la realizó y la ejecutó al establecer su iglesia como cuerpo de Cristo en la cruz, sino que también el Espíritu Santo, ya vimos en 1 Corintios 12, 13, que somos bautizados en un cuerpo por el mismo Espíritu. Eso implica que la unidad es de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando yo no la vivo y cuando yo no soy solícito, no solo estoy en contra del diseño, sino estoy violentando el plan de Dios, violentando la redención de Jesucristo y violentando la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Por eso precisa que nosotros seamos solícitos en guardar hablar. Significa que yo estoy hablando el diseño. Cuando yo hablo sobre otro diseño, estoy hablando sobre otra verdad, pero no es la verdad que me guía el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, pero solo hay una. No existen dos verdades. No pueden existir dos diseños, no pueden existir dos planes, ni dos propósitos, sino existe un guiado por el Espíritu Santo, que Él os guiará toda la verdad. Cuando está hablando a toda la verdad, nos está hablando del diseño de la persona de Cristo, de su propósito, de su plan y de su diseño. Ahora, cuando yo hablo verdad, yo puedo estar hablando del diseño, pero con acciones de mentira, enfocándolos a mi manera. Cuando yo enfoco el diseño a mi manera, cuando yo predico el diseño a mi manera, ya estoy hablando una verdad, pero con acciones mentirosas. ¿Por qué? Porque lo mío no es la verdad, ni eso va implicado en el plan de Dios. Eso ya es asumir
eso ya es mezclar el diseño, y toda mezcla es mentira y resulta siendo falsedad. Por eso era el problema de la iglesia. Ellos hablaban en relación a los gentiles. En el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. ¿Por qué la iglesia andaba como los gentiles, los otros gentiles, o en otras palabras, como los del mundo? No había diferencia en el mundo y los hijos de Dios, y que andaban en la vanidad de su sentido, sin propósito, sin el diseño. Ahora, ¿por qué? Porque aunque tenían la revelación, que era la verdad, pero entre ellos no estaban hablando verdad, mezclaban el diseño, y eso es lo que Pablo les dice: no hablen mentira entre ustedes. Porque mentira, cuando yo estoy enfocando el diseño desde otra perspectiva, estoy mintiendo. Mentira no solo es decir lo que no es cierto. Cuando yo digo la mitad de lo cierto y la mitad de lo mío, es mentira. Solo quiero aplicarlo de esta manera. ¿Recuerda cuando Saúl obedeció incluso un 90% de lo que Samuel le había dicho? Y había hecho un 90% de lo que le dijo. Y cuando llega y presenta cuentas, y según él, yo hice todo lo que me dijiste. Pero viene Samuel y le dice: ¿pero qué es eso que oigo? ¿Y ese rey por qué se quedó ahí? Eso los traje para adorar. Sonaba como buena intención. No es lo que la gente te diga solamente, sino es lo que la gente hace. A veces solo nos dejamos llevar por lo que dicen. Es que dicen esto, es que dicen el otro, pero ¿qué están haciendo? Saúl dijo: yo he hecho todo lo que me dijiste que hiciera, pero estaba haciendo diferente. Eso es mentira, y esa mentira lo llevó a rebelión. Y por eso dice: como pecado de desobediencia, como pecado de rebelión, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué pasó? Pero si hizo un 90%, pero le fue calificado mentira y rebelión. Ahora, entonces eso es lo mismo que el Señor nos muestra que la iglesia de Éfeso estaba pasando. Había crisis, había problemas. Pero más adelante nos habla: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, habían hermanos airados. Habían hermanos, en otras palabras, con problemas de salud espiritual, con problemas espirituales. Su alma estaba dañada, porque después dice: ninguna palabra corrompida, en el versículo 29, salga de vuestra boca, sino la que es buena. No dice que nunca vaya a salir. No, ninguna palabra corrompida salga. Quiere decir que sí estaba saliendo. Y era corrompida. Entonces sí estaban enfermos espiritualmente. Ahora, no contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros, dice el 31, toda amargura, enojo, ira. O sea, espiritualmente estaban enfermos. Con razón vivían como los otros gentiles. Ahora, la pregunta de esta a nivel de iglesia: esta iglesia de Éfeso tenía los 5 ministerios. La pregunta es, entonces, ¿qué estaban haciendo los ministerios? Si la iglesia estaba enferma espiritualmente, y eso producía que no tuviesen salud espiritual, pero eso llevaba a vivir conforme los del mundo, y eso les era traducido ¿en qué cosa? En conflictos entre ellos. Por eso es que cuando les habla del cuerpo, ¿qué dice la misma escritura? En el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Quiere decir que lo que menos había entre ellos era concertación, era unidad, porque les habla de cuerpo y no vivían como cuerpo, sino como toda una congregación. Ellos se sentían como un equipo, pero no como cuerpo de Jesucristo.
y las relaciones las vemos que las tenían malas. Veamos otra iglesia, la iglesia de Colosa la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 3. Lo leo esta porque también Colosa nos muestra el problema, Roma también nos muestra, Galacia también nos muestra el problema, Filipos también, aunque algunos asumen que era la iglesia más espiritual. Pero por ejemplo dice, gozaos en el Señor siempre, yo os digo que os gocéis en el Señor. Y les vuelve a repetir, regocijaos en el Señor siempre. Eran hermanos de bajón, eran hermanos tristes. Eran hermanos que no habían aprendido a gozarse, no habían superado esa crisis, no estaban disfrutando al Señor. Y cuando uno no aprende a disfrutar las cosas, es un problema de falta de salud espiritual. Ahora veamos aquí. 1 Corintios capítulo 3 es uno de los casos conocidos y por eso es que lo estoy mencionando. De manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Fíjese que se quedaron viviendo a un nivel bajo. Un nivel bajo es actuar como niños espirituales cuando ya debieron de actuar como maduros y como espirituales. Ya debieron de ser adultos espiritualmente. O como les dijo Pablo en Hebreos 5:12, porque debiendo de ser ya maestros por causa del tiempo. Y les vuelve a hablar que se quedaron niños. Ahora, ¿qué es lo que nos hace que nos quedemos como niños? Solo se ha hablado, por ejemplo, dice aquí, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No solo eran niños, sino eran incapaces. Había infantilismo, había incapacidad, pero también dice, porque aún sois carnales. Ahora, versículo 3 de 1 Corintios. Aquí nos define cómo estaba la iglesia de Corinto. Pues habiendo, no dice que nunca suceda eso entre vosotros. Cuando dice pues habiendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando dice que andáis como hombres, está diciendo que andáis como los del mundo, carnales, con la vieja naturaleza. ¿Cómo es eso? La falta de salud espiritual hace que se viva como carnal, como la vieja naturaleza, la naturaleza adámica, pero no como nacidos de nuevo. Y eso produce malas relaciones también interpersonales. Malas relaciones interpersonales. Eso había celos. El celo no es solo lo que tengo contra el hermano, contra la hermana, sino tengo celo porque adentro hay un problema espiritual, pero también hay un problema almático, un problema en mi alma. Mi corazón está malo porque hay amargura, hay resentimiento, guardo rencores. El celo es esa actitud de competencia, es esa actitud de envidia. Esos son problemas en el corazón. Entonces no solo hay problema espiritual, sino hay un problema en el alma. Y eso se traduce en un problema a nivel físico. Por eso es que en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos está hablando de una santificación. Pero mire la clase de santificación que debe hacer. Es una santificación completa, es una santificación integral, es una santificación donde debe traducirse en todo nuestro ser. Y dice que seáis santificados en todo, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de los tres casos, espíritu, alma y cuerpo. El problema es cuando solo cuidamos el área espiritual, pero no cuidamos el aspecto del alma. Ahora, estas iglesias estaban en estos problemas, pero como dije,
esta es la figura. No podemos sacar el caso de todas las demás iglesias, porque no es solo ese el mensaje de hoy que el Espíritu Santo quiere hablarnos, sino quiere mostrarnos sobre la importancia de que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay problemas entonces en el espíritu, hay problemas en el alma y hay problemas en el cuerpo, pero la santificación implica en todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el apóstol Juan dice aquí en Juan, en uno de los versículos tan mencionados, y cómo nos gusta escuchar cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en salud. Amado, yo deseo que te seas prosperado en todas las cosas, en todo, o sea, integral, así como tu alma está en prosperidad. Esas son áreas que hemos descuidado y hemos dado rienda suelta a que eso se actúe y funcione. ¿Y qué pasa? Y eso viene y nos daña. Ahora, ¿a qué nos está llevando el Espíritu Santo hoy? A que veamos entonces, y la pregunta es como la que me hice hace un rato, o la que hice hace un rato: ¿dónde estaban los ministerios entonces? ¿Qué estaban haciendo? Si estaban dando la palabra, si estaban enseñando la verdad, si estaban enseñando la revelación, estaban enseñando el diseño, estaban enseñando el plan. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo y está ¿en qué cosa? En que solo estamos dando de comer al pueblo, pero no cuidando su salud espiritual, ni su salud del alma, ni su salud del cuerpo. Yo puedo darle de comer a alguien y darle de comer y darle de comer, eso no significa que esté sano. No significa que no tenga problemas espirituales, ni problemas almáticos, ni problemas de su cuerpo. Una cosa es darles la revelación, pero otra cosa es cuidar las acciones, cuidar las actitudes del pueblo del Señor. Cuando dice, por ejemplo, aquí en Tito 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Cómo encontramos a esta congregación? Deficiente. ¿Y qué significa deficiente? No solo lo que hace falta, sino lo que para la fecha ya debieran de tener. A la fecha ya debiéramos no solo ser maestros, no solo ser personas capacitados para enseñar, debido a que hemos comido, y hemos comido la vianda sólida. Pero eso no implica que estemos sanos, ni espiritualmente, ni físicamente, ni almáticamente. Yo puedo estar dando la revelación y ser una persona enferma física. Con eso lo voy a explicar, y lo mismo se traduce a nivel espiritual y a nivel almático. Yo puedo estar hablando revelación, pero estar todo enfermo, estar todo amargado. Yo puedo estar enseñando en el grupo de comunión familiar, pero con problemas, con enojos, iras, contiendas, malicia. O puedo estar ministrando a una persona, pero también con la misma actitud. O puedo estar en el grupo y alguien puede estar enfermo y alguien puede cometer algo y todos, miren, gracias a Dios, no somos como esa persona. Gracias a Dios, no, ella sí, miren, hizo esto y esto y el otro, pero gracias a Dios que ustedes son excelentes, ustedes son buenos. Ahí ya está metiendo cizaña. Aparentemente les está levantando el ánimo, pero los está enfermando y los está poniendo en contra del hermano. ¿Qué va ustedes? Pero es hermano o es hermana, qué diferente. Ahí ya metió disensión, ahí ya metió problema, y es usted
ya sea el pastor, sea el discipulador, o sea un hermano al estar platicando en algún grupo o en un momento de comunión, ya está transmitiendo enfermedad espiritual. Es por eso importante que nosotros cuidemos nuestra salud espiritual. Y sobre eso quiero hablar, pero quiero especialmente enfocar la responsabilidad de los ministerios, la responsabilidad de los discipuladores, la responsabilidad de todos aquellos, incluso de los grupos de adoración, de los grupos que estamos ministrando a los niños en la escuela dominical, de todos aquellos que tenemos una función dentro de la congregación, también en las relaciones, cuando ministramos a un enfermo, ¿qué le estamos ministrando? A veces condenación. Es que ya viste, por eso te dije que no hicieras tal y tal cosa, porque ya viste, eso te está pasando por eso. Ya lo estamos condenando. Cuando lo que él necesita es salud, salud espiritual o salud, es porque nosotros mismos que estamos ministrando, estamos enfermos espiritualmente. Ahora veamos esto. Y especialmente hoy quiero hablar hacia los ministerios y a todos aquellos que tenemos alguna función, que tenemos que ver con relaciones con los hermanos, la importancia de que tanto nos cuidemos nosotros mismos, como también cuidemos las relaciones interpersonales de los hermanos. Que cuidemos su salud espiritual, no solo que les demos la revelación, sino que también los llevemos a que sean sanos espiritualmente. Y vamos a verlo a través del caso de Esther y de Gai y esa experiencia que nos va a hablar hoy y nos va a enseñar muchísimo sobre el cuidar de todos los detalles en el cuerpo de Jesucristo. No voy a mencionar toda la historia porque es una historia que la hemos estado manejando y que la estamos conociendo. Solo la voy a recordar así a grandes pasos. Viene el rey Asuero y dice aquí en el capítulo 1 y en el versículo 3. En el tercer año de su reinado, fíjese bien, anote eso porque la fecha para mí es muy importante. Ahí voy a resaltar algo que nos va a servir. En el tercer año de su reinado. Por eso es muy importante, en el tercer año de su reinado. O sea, está muy claro, muy específico, y si la escritura pone fecha, es porque es muy importante. En el tercer año de su reinado, ¿qué hizo el rey Asuero? Hizo fiesta, mandó a traer a todos los principales y para mostrar las riquezas de su gloria, dice el versículo 4 de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, una gran fiestona. Imagínense la inversión que todo eso requirió. Pero no es de eso que vamos a hablar hoy. Pero de ahí viene y manda a llamar a la reina Vasti para presentarla y también para exhibir su hermosura. Pero la reina Vasti se resistió, se rebeló, hizo ella también su propia fiesta. En otras palabras, le llevó la contraria al rey, la competencia. Ahí ya se ve la enfermedad, ahí ya se ve ese espíritu de competencia. Ahí ya se vio que ella era la que quería relucir y tener su nombre, porque si ya iba a la fiesta del rey, era el rey el que sobresalía, pero aquí ella era la que quería sobresalir. Entonces, ¿por qué hizo todo eso? Generalmente decimos, ¿por qué rebelde? ¿Pero por qué rebelde? Porque está enferma, no tiene salud espiritual ni salud en su alma. Tiene problemas. Que estaba compitiendo. ¿Y cómo se llama eso de competir? ¿Qué otras cosas o ramificaciones tiene a ese reflejo de competencia? Ella se sentía igual. Es que era orgullosa. Decimos sí, pero son aspectos generales que denotan una enfermedad espiritual. Espiritual, pero también una enfermedad del corazón. Una enfermedad
en el corazón que la llevó a rebelarse. Ahora entendemos por qué se rebelan las personas, por qué se oponen, por qué resisten. ¿Por qué razón? Y uno solo trata la rebelión y fuera el espíritu de rebelión, pero no saca la raíz del problema. Y la raíz es un problema. Incluso la Escritura habla en uno de los versículos y dice que no tengamos raíces de amargura. No solo amargura, sino bien enraizado está y cuesta sacarlo. Hay gente que tiene de 20, 30, 50 años. Raíces de amargura. Hay raíces de amargura. Ese es un problema en el alma que lo lleva a veces a problemas físicos. La mayoría de problemas, artritis según los médicos, son problemas que tienen que ver no solo psicológicos, con problemas del alma y otros problemas que hay, enfermedades que se traducen en eso. Ahora, ¿por qué? Porque hay una enfermedad espiritual. Y fíjese que aquí también encontramos en el libro de los Salmos, aquí el caso de David. Y mire cómo estaba David. ¿Y David quién era? Era un rey con una grande experiencia, con grande conocimiento. Sin embargo, ¿cómo dice que estaban sus huesos y todo su cuerpo? Salmo, vamos al libro de los Salmos y aquí leemos la Escritura y mire cómo estaba David y por qué causa. ¿Qué dice en este caso? Y Salmo 32 y versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de estío. Pasó por un desierto, estaba seco, ya no sentía la presencia del Señor. Incluso en el Salmo 51 dice, renueva tu espíritu en mí. Ya no sentía ni la guía del Espíritu. ¿Cuántas veces cuando ya no sentimos la guía del Espíritu nos dejamos llevar por la guía de la carne? Ahora, ¿pero por qué? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿por qué era que David estaba pasando este problema espiritual? Había un problema espiritual. ¿Y por qué estaba pasando esa sequedad y esa dirección ya de la carne y esas acciones ya puramente que tenían que ver ya no con dirección del Espíritu, sino puras acciones de la carne? ¿No le recuerda eso la iglesia de Éfeso, que dice que andaban como los otros gentiles? ¿Por qué? Por causa del mismo pecado, la misma falta, la misma rebelión hace actuar. La rebelión solo es el resultado de toda una serie de cosas que están pasando, de enfermedades espirituales. La apatía, eso solo es el reflejo de una serie de cosas que están pasando. Y por eso es que se predica, levántense, muévanse, hagamos, evangelicemos, discipulemos, ministremos. Pero como hay un problema espiritual, hay una enfermedad espiritual, hay una enfermedad en el alma, no dejas salir a las personas de eso, como en este caso. Ahora, por eso es que esta mujer Vasti no era solo que fue rebelde, y eso es lo que generalmente se habla de ella. Esa fue la expresión general, pero ese fue el resultado de una gran cantidad de enfermedades espirituales y almáticas que tenía esta mujer. Ahora bien, veamos aquí en Esther capítulo 2. Y en el versículo 16, solo ahora quiero que veamos fechas. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. ¿Cuándo fue que se rebeló Vasti? En el año 3.
Y de ahí fue todo el periodo de la preparación, pasaron un año preparándose en óleo de mirra y en óleos de perfumes. Pero después de eso ya la preparación continuó, no fue solo un año de preparación. Mire, ¿a qué año llegó Esther a la presencia del rey? En el año 7. Quiere decir que desde la fiesta del rey a cuando Esther fue presentada ante el rey pasaron 4 años. Ahora, un año fue de preparación en óleos de perfumes y de mirra, pero otros años dice que se les dio que escogieran lo que quisieran para vestirse, para arreglarse, para prepararse como ellas realmente estaban pensando que deberían de presentarse ante el rey. Pero algo que muy importante que quiero que veamos en este caso, y es aquí, esta parte que ya dice ahí. Ya en el versículo 17 dice, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres. Ahora, en el versículo 15, muy importante. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, le había tomado por hija el tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ahora, aquí es donde entra la esencia de lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Por qué fue que Esther tuvo el éxito y logró el objetivo? Una, porque ella fue solícita en cuidar cada detalle, no que ella quería, sino que ella escuchaba de Hegai, porque Hegai era el encargado de guardar, de cuidar a las mujeres. Ahora bien, eso significa que Esther tenía salud espiritual. Significaba que ella era sana en su alma. No tenía una actitud de competencia, no tenía una actitud de rivalidad, no tenía una actitud de celo, no había contienda, no era rencorosa, no era todo lo demás que pudiéramos decir. Incluso ni llegó enferma físicamente. Porque imagínense que hubiera llegado sana espiritualmente, sana en su alma, sin amarguras, sin rencores, pero llegaba con el rey así todo, ay, mira rey, que no sé qué, ahí mismo la mandan de regreso. Por eso es que debemos ser solícitos en experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Solícitos en cuidarnos espiritualmente, físicamente y en nuestra alma. Es completa la santificación, porque aunque hubiera tenido todo lo demás, si llega así, o si llega delante del rey hablando mal de las demás, gracias, qué bueno que me recibiste, mira, fíjate que fulana de tal, la otra, que aquella que pasó hace 5 días contigo, o aquella que vino hace 6 meses contigo, esa quiso tumbarme, no llegó así. Eso hubiera demostrado que llegaba resentida y amargada. Sin embargo, ¿cómo llegó Esther? Sana espiritualmente, con salud espiritual, llegó con salud en su alma, llegó con salud en su cuerpo. Ahora, ¿quién cumplió esa función? Claro, fue parte de ella tuvo esa solicitud, pero había alguien que la escritura aquí dice que era guarda de las mujeres, y eso era Hegai. Esta es la responsabilidad de los que Dios ha puesto, de los Hegai que Dios ha puesto a nivel de cuerpo de Jesucristo, a nivel de iglesia, de que sean los que cuidemos el cuerpo de Jesucristo. Que estemos al tanto espiritualmente, físicamente y en su alma, que toda la congregación esté sana. Ahora imagínense las presiones que hubieron.
Podríamos decir 3 años y medio en lo que terminó la fiesta y en lo que, porque fueron 180 días, casi un mes, 6 meses, pero pensemos en 3 años como mínimo. 3 años de preparación. ¿Cuántas mujeres subieron allí? Casi 1000, 1200 o el número que pudiéramos decir. Porque dice que era una noche que venía y si no la recibía el rey, la mandaba a la otra casa de las mujeres y de ahí la otra noche venía otra y así sucesivamente. Ahora, cualquiera lo vemos así superficial, pero mire todo lo que implica eso. El que no se enfermaran físicamente. Cualquiera podría haber venido con algún virus y contagiar a las demás. Y no dijeron, bueno, es viral, pues hombre, ¿qué hacemos aquí? No, Hegai cuidó a las mujeres de su salud física. Estuvo al tanto de que estuvieran sanos. Ellas mismas, Hegai les enseñó a ellas a ser responsables a cuidarse. No solo que esperar que se cuide, que las cuiden, sino ellas mismas aprendieron a cuidarse. Y esa es la responsabilidad de los ministerios. Por eso es que viene Pablo y le dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué viene uno de afuera a decirle algo a los de adentro? Porque los de adentro, los 5 ministerios que estaban adentro, no estaban haciendo su trabajo. Habían pasado por alto la unidad, aunque les estaban ministrando el diseño, aunque les estaban dando la revelación, no estaban cuidando la unidad. Por eso dice, hablando del cuerpo de Cristo, que dice que bien coordinado y unido entre sí va creciendo. ¿Por qué les dice que eran niños fluctuantes, llevados por doquiera? Porque la iglesia no había aprendido a tener unidad. ¿Pero por qué no había aprendido a tener unidad si tenía apóstoles? No era decadencia, no era la falta de ministerios, era la falta que los ministerios ocuparan su verdadero lugar y respondieran a la función y al llamado que Dios los había hecho. Por eso es que en el mismo capítulo 4 de Efesios y versículo 12 en el 11 habla de los 5 ministerios y les dice, son puestos para perfeccionar a los santos. Y la palabra perfeccionar es corregir. La palabra perfeccionar es transformarlos. La palabra perfeccionar es capacitarlos y habilitarlos para que ellos mismos respondan al quehacer que tienen en el cuerpo de Jesucristo. No es que les hicieran las cosas, sino que les enseñaran al cuerpo de Cristo a hacer las cosas, a ser útiles, a ser responsables. Y ahora tiene que venir uno de afuera a decirles lo que tienen que hacer adentro, cuando los de adentro eran los responsables de cumplir esa función. Y eso es lo que no se ha trabajado a nivel de discipulado. Los discipuladores no han velado de esas relaciones en el grupo de comunión familiar. Hay hermanos que están en conflictos, hay hermanos que todavía están con resentimiento. Quizás no hay malas relaciones ahí en el grupo, pero sí hay malas relaciones con otras personas de otro grupo. O entre grupo y grupo, competencia. A veces hay malas relaciones entre un pastor y el otro pastor. Y cuando hay una actividad aquí, estos no van, aunque los inviten. No van, no llegan. ¿Por qué? No, esos son aquí, esos son allá. Ya hay enfermedad, no solo espiritual, sino almática. Necesitan ser saludables espiritualmente. Necesitan ser personas con una salud en su alma. Necesitan ser personas útiles. ¿Por qué? Porque el resultado del pecado, el resultado de la rebelión, el resultado de la apatía, el resultado de la paralización de muchos hermanos en las congregaciones que no logran salir de sus limitaciones, son enfermedades espirituales, enfermedades del alma y hasta físicas también. Ahora, mire la responsabilidad de Hegai. Era una responsabilidad que él les tenía que transmitir a todas comunión. Una unidad tremenda entre todas.
Imagínese una actividad, ya dijimos, pongámosle 3 años, teniendo a tantas mujeres ahí. 3 años trabajando con cientos y cientos de mujeres. Qué capacidad la que tenía Hegai, pero primero él tenía que ser sano para transmitir salud espiritual, física y en su alma. Porque si no, él hubiera puesto en contienda a las demás. Quiero ser un poquito franco y quizás algunas hermanas se me sientan un poquito afectadas. Pero cuando en la reunión de mujeres, las mujeres son más expresivas, más sentimentales, los hombres también lo somos, pero estoy hablando de más. Y es donde hay más conflictos. Por ejemplo, cuando se tenía ante los grupos de danza, mire qué conflictos ministrando al grupo. Entre ellas mismas se peleaban, entre ellas mismas había competencia, que había preferencia, que ahora no me tocó, que por qué no me pusiste ahora. Tantos problemas que había en las funciones de danza. Y lo mismo en cualquier actividad que se ponga de mujeres, mire, qué serio es, y eso es que es 1 hora, 2 horas, y ahora 3 años usted. ¿Cómo pudo tener Hegai esa capacidad de dirigir todo ese tiempo a todas esas mujeres, mantenerlas tranquilas? No existía Neurobión, no existía cualquier otro relajante como para tenerlas así tranquilas. Tampoco existía el celular o para estar ahí, ni el chat, ni el Facebook, para estar ahí chateando y que ellas se entretuvieran. No había ahora que esas que dan películas y que uno los puede poner y ya ve hasta una serie se puede ver, ¿va? O más, como para entretenerse. No había todo eso. ¿Cómo logró entonces manejar esta situación? Porque primero Hegai no solo era alguien enviado por el rey para hacer algo, sino capacitado para dirigir, para cuidar, para guardar a las mujeres en su estabilidad emocional, espiritual, física, en su salud espiritual, en su salud emocional, en su salud física también. ¿Cómo supo cuidarlas? Ahora, ¿por qué? Porque les enseñó a cada uno a cuidarse a sí mismas. ¿Cuántas personas han estado en las congregaciones 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 años y siguen enfermas espiritualmente? Porque nos hemos solo preocupado en transmitir la verdad de Dios, pero no en enseñarles a que se cuiden espiritualmente, a que cuiden sus relaciones, sus tensiones con las demás personas, a que arreglen sus cuentas con las demás personas donde hay conflicto, donde hay un problema espiritual. Es muy importante el que nuestros vestidos no estén manchados. Por ejemplo, en el caso de Isaías, solo lo voy a relatar porque ya en otros programas de reforma lo hemos visto en el capítulo 6. Y especialmente en el versículo 5 en adelante, dice que cuando él vio la gloria de Dios y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y oyó que los ángeles cantaban santo, o los serafines cantaban santo, santo, él gritó: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, inmundo de labios! Y en eso ve un lienzo que baja, en eso ve que viene algo que viene a quemar su lengua, viene a quemar su boca, a limpiar, y le dice 2 cosas básicas: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. 2 cosas: quitada tu culpa, eso no significaba que su pecado haya sido limpio. Y por eso le dice: quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y por eso es que en 1 Juan, capítulo 1 y versículo 7 al 9, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Pero ya en el 9 dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo se perdona pecados? A través de confesar los pecados. Pero ¿cómo se limpia la mancha del pecado? No por confesar pecados, sino dice si andamos en comunión los unos con los otros. ¿Cuánta deficiencia hay en las iglesias sobre esto? Con malas relaciones, con relaciones quebradas, con relaciones aisladas o distantes, cuando hemos sido llamados a vivir como cuerpo de Jesucristo y a expresarnos como tales. Le damos más prioridad al problema que al vivir como cuerpo. Le damos más prioridad a las circunstancias y a las consecuencias cuando debemos de ser cuidadosos en la salud espiritual. No era asunto de que Gay estuviera dándole solo por mencionar y solo por darme a entender o darme a entender en lo que quiero explicar. No es como cuando las mamás a veces tienen 3, 4 hijos y a cada uno le da su pastilla, tomátela pues, y al otro también tomátela, y al otro tomátela, y al otro tomátela. No iba a pasar con todas esas cientos de mujeres así. Tenía que enseñarles a ellas cómo cuidarse. Y lo logró porque todas llegaron sin eso. Porque si 3 años era para que hubiera ahí contiendas, conflictos. Imagínense la actitud entre esa me va a quitar el puesto, así que yo la voy a tumbar y voy a ver cómo la derribo y voy a ver cómo yo le voy a ganar y yo voy a ser la reina. ¿Cuántas cosas se pudieron dar? ¿Cuántas posibilidades de circunstancias negativas pudieron darse ahí? O golpearse incluso y agarrarse con tal de tumbar a la otra. Imagínense que si Esther hubiera llegado toda con moretes, toda golpeada, toda herida, toda con sangre, delante del rey. ¿Sabe a quién no solo no la hubieran aceptado a ella, sino a quién le hubieran volado la cabeza? A Hegai, porque Hegai era el responsable de cuidar y de guardar el estado espiritual, emocional y físico de las mujeres ahí. Con mi don de sospecha hasta oí un ¡ay! Grito de algunos de los pastores o de los discipuladores o de los que están en alabanza o de los que están participando con los niños y con todo lo demás. Es que para eso estamos. Si no estamos, tenemos una iglesia, fíjese que puede ser santa pero manchada, porque dice gloriosa, santa, pero también sin mancha. ¿Cómo es eso? Gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Uno asume que si es santa, ya no va a estar manchada. Uno asume que si es santa, no va a estar contaminada. Y pensamos así que como ya le hemos pedido perdón al Señor, y a veces a los hermanos, pero son perdones de esos que siguen lo mismo, no cambian. Es un círculo. Y se vive haciendo lo mismo, pero las relaciones no se arreglan. Yo ya le pedí perdón, yo ya estoy bien con el Señor. No, usted no está bien con el Señor, usted tiene su vestidura manchada. Es que yo ya le pedí perdón a Él, sí, pero está distante. ¿Cuándo dice que van a ser limpiados tus pecados? No cuando los confiesas, no cuando pides perdón. Tus pecados son perdonados cuando tenemos comunión los unos con los otros. Entonces si dice ahí, y la sangre, ¿qué significa esa palabra y? Como resultado de andar en luz, y como resultado de andar en luz es que tenemos comunión los unos con los otros. El resultado de andar en luz no es que confieses tu pecado solamente. El resultado de andar en luz es que vas a tener comunión. Vamos a tener comunión unos con otros. Entonces sí, y solo así, la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Es que ya le pedí perdón al hermano, pero sigo distante.
Es que yo ya le pedí perdón a la hermana, pero sigo distante y alejada, no le hablo, no me comunico, no busco, no soy solícito en guardar la comunión con los hermanos. Eso es enfermedad espiritual. Y los siervos de Dios, los discipuladores y todos aquellos que ministramos, aún los que están en el grupo de adoración, tienen que ir sanos espiritualmente para llevar a la iglesia precisamente a esa adoración plena. Pero si están enfermos espiritualmente, aunque se canten los coros de adoración, estamos contaminando y envenenando con la enfermedad o el virus que nosotros tenemos. Es necesario que los siervos de Dios nos ubiquemos, que los discipuladores nos ubiquemos cumpliendo nuestra responsabilidad como todo un Hegai, siendo guarda de las mujeres. Y pudo presentar a cada una bien. Pero llegó una que iba no solo bien, sino iba perfecta. ¿Pero por qué? No solo porque Hegai la instruyó, Hegai la capacitó, sino porque ella fue a preguntarle a Hegai. Dice aquí, porque ella procuró todo lo que le dijo Hegai. No fue una preferencia de Hegai. La preferencia de Hegai fue resultado de la solicitud, de la presteza, de la actitud primero de Esther, de ir y preguntarle qué era lo que el rey quería que se hiciera. El problema es que queremos que la gente tenga preferencia con nosotros, pero la preferencia la doy yo, la preferencia la hago yo, y es entonces donde así es que yo soy bendecido y útil para la gloria de Dios. ¿Por qué fue que Hegai le dijo a Esther lo que el rey quería, cómo quería que la reina llegara? No porque tuviese preferencia con ella, no la llamó, vení aquí aparte. Aquí solita, te voy a decir todo lo que el rey quiere. No fue por eso, no fue por privilegio. ¿Fue por qué? Porque dice que Esther ninguna cosa procuró. Esa fue la actitud de ella, la actitud de cada hermano, la actitud de cada discípulo, sea hombre o sea mujer, debe ser el estar sanos y ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso nos toca a nosotros, pero eso es lo que la iglesia, eso es lo que el pastor, eso es lo que los discipuladores debemos de cuidar. Los del grupo de alabanza debemos de cuidar que sea una adoración con manos limpias. Cuando la iglesia esté con problemas, con divisiones, con conflictos, aunque levante sus manos no están limpias. Porque todos los que somos responsables de ministrar, a quienes Dios nos ha puesto como encargados de cuidar su cuerpo, es su iglesia, y Dios es celoso con su iglesia. Él es cuidadoso con su iglesia, al punto que entregó su vida para santificarla. Pero ¿cuántas veces, si el Señor viniera hoy, cómo encuentra su iglesia? Golpeada, herida, entre los mismos por malas relaciones interpersonales, heridas por pastores hacia discípulos o discípulos hacia pastores, pastores que no han cumplido su propia función, que están ministrando en el altar manchados, que están ministrando en el altar enfermos espiritualmente. Ahora, volvamos a esto, a lo donde empecé mostrando la crisis de la iglesia de Éfeso y la crisis de la iglesia de Corinto, y dije que esa era la crisis de todas las iglesias. Entonces veamos por qué razón estas iglesias estaban así. Porque los que estaban ministrando ahí, aunque eran apóstoles, aunque eran profetas, aunque eran evangelistas, pastores y maestros, aunque eran ministerios de Dios, estaban ministrando enfermos, estaban ministrando en la carne, estaban ministrando con enfermedades espirituales, con enfermedades del alma. ¿Por qué la gente se volvió
Dice que tenían malicia, se volvió mentirosa, hablando, enseñando el diseño, pero haciendo el diseño. Una cosa es enseñar el diseño y otra cosa es hacer el diseño. Enseñaban el diseño, pero hacían otro diseño. Eso es hablar mentira. ¿Por qué? Porque eso lo miraban de los mismos pastores, lo miraban de los mismos apóstoles que estaban ahí en Éfeso, lo miraban de los mismos evangelistas, lo miraban de los mismos maestros, pero también lo miraban de los mismos discipuladores. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 1:3, yo te dejé en Éfeso, para que evites, para que detengas a los que están enseñando, leámoslo bien, para los que están enseñando falsa doctrina. Efesios 1:3, 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tenían el diseño, pero estaban enseñando otra cosa. Eso es enseñar mentira. ¿Por qué estaban enseñando mentira? ¿Por qué se sentían con la libertad de enseñar mentira y nadie los paraba? Porque los mismos ministerios estaban igual. Los mismos discipuladores, porque dice que eran gente que enseñaban mentira, que enseñaban otra doctrina. Genealogías, dice por ahí, en el versículo 4, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. ¿A qué estaban llevando a la congregación? ¿A qué estaban llevando a los grupos de comunión familiar? A puras disputas, a contiendas. Porque lo falso llevará a vivir una vida falsa. La carne llevará a vivir una vida carnal, pero el Espíritu de Dios llevará a vivir una vida guiada por el Espíritu. Yo puedo estar hablando las cosas de Dios, pero en la carne. Por eso dijo Pablo a los Gálatas, no solo de vivir en el Espíritu, sino de andar en el Espíritu. Aquí en Gálatas capítulo 5, habla de dos cosas que pareciesen iguales, pero son diferentes. Por eso es que dice en el capítulo 5, y versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solo habla de vivir, sino de andar. O sea, yo puedo vivir en el Espíritu, pero hacer las cosas en la carne, cuando no he entendido bien el diseño y cuando estoy viviendo una mentira. Entonces eso es lo que enseño. Eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso y con la iglesia de Corinto. Por eso dice que resultaban en contiendas. Y Pablo le dijo a Timoteo, para eso te dejé. Pero Timoteo había llegado a corregir lo mismo que Tito había llegado a corregir a Creta. Timoteo había llegado a corregir todo eso en Éfeso. Pero se ve que ni Tito ni Timoteo hicieron lo que se les había enviado a hacer. Por eso viene Pablo y les tiene que llamar la atención. Si por eso te rogué que te quedases en Éfeso, para eso, para que corrijas a los que están enseñando falsa doctrina, otra doctrina, que están enseñando genealogías, que están enseñando cosas que están llevando a que contiendan entre ellos. Ni Timoteo estaba cumpliendo su función. ¿Cuántos Timoteos hay en las congregaciones que no están cumpliendo su función? Pero está ahí pastoreando, estoy discipulando, estoy en el grupo, yo estoy al frente del grupo. Sí, pero ¿cómo está ese grupo? ¿Unido, concertado, creciendo, desarrollándose? ¿O está enfermo espiritualmente? ¿O están enfermos en su alma? ¿O están enfermos físicamente? No estamos ni siquiera cumpliendo la función de Hegai. En este caso, Hegai nos ganaba. Qué tremendo Hegai para cuidar y para cumplir bien su función. Y no eran unos cuantos, como dijimos, 3, 4.
enseñando en estos días en un congreso en uno de los lugares aquí en Guatemala. Yo estaba precisamente mencionando sobre esto y mire cuántas mujeres se necesitan para tener problemas. Y alguien me contesta y me dice, con una basta, va. Ahora imagínese con tantas mujeres, pues. ¿Por qué? Porque puede haber solo una amargada, resentida. No necesita tener 20 mujeres amargadas. Con una ya contagió a las demás. Parecen virales estas cosas. Se lo voy a poner como un ejemplo. Cuando alguien tiene sueño en la congregación y empieza a dormirse o bostezar, ¿no empiezan a hacer lo mismo los demás? O en el grupo de comunión familiar, ¿no empiezan a hacer lo mismo los demás? Mire cómo se contagia. O cuando alguien llega triste y está la otra persona contando su tristeza y empieza a llorar, y no las que lo están escuchando también se ponen a llorar, pues. Ese es contagio. Porque hay enfermedad espiritual, enfermedad en el alma. Tenemos que ser cuidadosos y cumplir nuestras funciones como todo un egay. Si no, a él le hubieran cortado la cabeza. Qué peligroso, cuántos ministerios podemos estar a punto de que nuestra cabeza sea cortada. O discipuladores, que nuestra cabeza sea cortada por no cumplir nuestra función y no ser cuidadosos con el cuerpo de Cristo. No es solo pedir perdón, es tener comunión. Mire, yo ya hice las paces con el hermano, yo ya hice las paces con la hermana, yo ya fui, le pedí perdón y yo ya estoy bien delante del Señor. Ese es un pensamiento de la carne, no del Espíritu. El pensamiento del Espíritu es pedir perdón, pero también tener comunión los unos con los otros. Es el tiempo de arreglar sus relaciones personales, porque el problema de las malas relaciones interpersonales es que hay enfermedad espiritual, hay enfermedad almática, hay enfermedad en el cuerpo. ¿Cuántas veces nuestras emociones están afectadas? Por eso, cuando surge un problema, ¿cómo actúa el pastor? Sano espiritualmente, fuerte espiritual, maduro, o con enojo, con ira, o empieza a decir, miren, el problema es este, y divide la congregación. O el del grupo de comunión familiar. Cuando debemos de ser cuidadosos como Egay, cuidar el rebaño, la grey del Señor, que no entren lobos rapaces. Aquí los pastores no sé ni dónde estaban. Y termino con este problema a nivel apostólico. No por ser apóstoles somos los grandes y cuidadosos. Fíjese que en Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea, versículo 1, aquí era el concilio de Jerusalén, estaban tratando un problema doctrinal que tenía que ver con que los judíos estaban yendo a Antioquía y a las demás iglesias a contaminarlos, a que vivieran e hicieran conforme a las tradiciones y los ritos judaicos. Trajeron el problema a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén. Pero dice entonces, venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese que puros ritos estaban enseñando. Y lo peor era que estaban permitiendo todo eso. Ahora, por eso fue que surgió el concilio de Jerusalén. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
¿Con quiénes? Con los apóstoles y los ancianos, con estos que también estaban llevando esta doctrina y estos ritos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No iban solo los apóstoles, iban más personas. Qué importante es eso, para que ellos sean testigos de las soluciones o de los problemas que se están dando, para que vean la importancia de arreglar las cosas. Pero el versículo 5 dice todo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y siguen hablando. La pregunta es, ahí era una reunión de evangélicos, de cristianos lavados con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, que estaban haciendo allí los fariseos. Versículo 5, ahí lo dice. Y ellos fueron los que tomaron la palabra y tomaron el control de la reunión y empezaron a manejar la reunión. La pregunta es, ¿dónde estaban entonces los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo los ancianos? En este caso, los del grupo del pastor, asistencia pastoral. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué permitieron que fariseos dirigieran la reunión al principio? Cuando lo que iban a tratar era un problema que estaba dañando a las iglesias y estaban ahora permitiendo que otras personas siguieran afectando la reunión donde estaban congregados. ¿Por qué no alguien se paró y cayó a los fariseos y les dijeron: ustedes aquí no tienen nada que ver, porque esta es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo? Apóstoles permisivos, apóstoles que dejaron, no solo vieron que la iglesia estaba enferma, sino dejaron que siguiera enferma. Hasta después llegan a un acuerdo que no comieran carne de ahogado, ni de sangre, ni de ídolos. Ofrenda presentada a ídolos. Mire la solución tan trivial, tan liviana que dieron. ¿A cuánto? ¿Por qué no le prohibieron a estos que estaban enseñando que guardaran el rito de Moisés? Le dijeron: no vayan a las iglesias, les prohibimos. Los dejaron, solo dijeron: no hagan esto, no hagan el otro, no hagan aquí. Cosas totalmente que no solucionaban el problema. Pero ¿por qué aquí se ve un problema apostólico? Por eso es que es necesario que los que estamos dirigiendo la obra cuidemos nuestra salud espiritual, cuidemos nuestra salud en el alma, nuestras emociones, pero cuidemos nuestro cuerpo, porque de esa manera vamos a cuidar el cuerpo de Jesucristo y no vamos a ser permisibles, no vamos a permitir que el cuerpo de Jesucristo sea contaminado, sea dañado, que entren lobos rapaces, que hayan personas que enseñen diferente doctrina, que vengan a enfermar, que vengan a provocar contienda. No vamos a permitir que ninguna de estas cosas pasen, pero eso va a suceder cuando los ministerios estemos sanos, estemos experimentando la santificación integral, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a llevar al cuerpo de Jesucristo a esta vivencia, a esta experiencia de vivir sanos espiritualmente. Es el tiempo que como pastores arreglemos relaciones ministeriales con los demás. Pero no solo que pidamos perdón, sino que tengamos comunión los unos con los otros y que nos veamos que Misión Cristiana del Calvario es una para la gloria de su nombre. No somos tantas, es una, somos un cuerpo para la gloria de Jesucristo y tenemos que estar bien concertados y unidos entre sí. Vamos a ir creciendo y desarrollando, edificándonos de acuerdo a la cabeza que es Cristo Jesús. Pero también entre los hermanos.
En los grupos tiene que haber sanidad espiritual, sanidad en sus emociones, sanidad en sus sentimientos, sanidad en su alma. Tenemos que despojarnos de la amargura, del resentimiento, del enojo, de la ira, como ya leímos que ese era el problema también en la iglesia de Éfeso. Por eso se quedaron niños, fluctuantes, no crecieron, no vivieron como cuerpo, porque se vieron que era un equipo. Es diferente el equipo a vivir como cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo de Cristo, aunque tenemos diferentes funciones, pero todos somos uno, porque Cristo es la cabeza y Él es el Señor de nuestras vidas, como iglesia de Jesucristo. Es necesario que arreglemos nuestras cuentas y que ahora al finalizar este programa, y al finalizar este programa, de los que nos están viendo a nivel de congregación, la congregación completa, o a nivel de familia, o a nivel de personas, o a nivel de individuos, es necesario que llamemos, que arreglemos cuentas, pero que no solo pidamos perdón y que digamos, yo estoy bien, pastor, o yo estoy bien, apóstol, ya arreglé mis cuentas, yo ya salvé mi responsabilidad, así que ya no me toca a mí. Es necesario cuidar la comunión, porque no es por confesar pecados que mis vestidos son limpios. Eso solo me quita la culpa. Eso solo me quita, es perdonado mi pecado. Pero la mancha es quitada. Son limpios mis vestidos cuando yo tengo comunión los unos con los otros. Y tanto los ministerios, tanto los discipuladores, tanto los que ministran la adoración y la alabanza, los que enseñan a los niños, todos aquellos que participamos en la congregación somos iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo. Debemos de ser como Hegai, cuidadosos. Dice que él era el guarda de las mujeres y supo cuidar eso. ¿Pero por qué? Porque él estaba sano, él estaba listo, él estaba capacitado, él pudo guiar y dirigir a las mujeres y corregirlas en cualquier momento que se pudiese haber querido dar alguna situación. Mientras que vemos que los apóstoles en Hechos 15 había un problema y no la corrigieron, sino le dieron larga y rienda suelta a los que estaban provocando los problemas. Y hasta los dejaron que dirigieran la asamblea o el concilio de Jerusalén. Parece raro, porque yo no veo la influencia o la autoridad o la ubicación de los apóstoles, y eran 12, en este caso, en este problema, sino dejaron y fueron permisibles. Y solo llegaron a acuerdos nada más por salir del paso. Como quien dice, por lo menos llegamos a una solución. No era ese el problema, era gente que estaba yendo a envenenar. No era si comían carne contaminada, no era si comían asuntos ofrendados a los ídolos, aunque eso también tenía que ver, pero esa no era la esencia del problema. Dieron una solución superficial, porque vivían en un nivel superficial espiritualmente, aunque eran apóstoles. El que tú seas el pastor no significa que estás viviendo en una altura espiritual. El que tú seas el que diriges la adoración y la alabanza no significa que estés en una altura espiritual. El que seas el discipulador no significa que estés en una altura espiritual. Incluso el que yo sea apóstol no significa, no es el cargo el que significa que esté viviendo en una altura espiritual. Por eso dice, vivid, pero andad. Vivid en el Espíritu y andad en el Espíritu, dice la palabra de Dios. Arreglemos cuentas, corrijámonos, pero tengamos comunión. La evidencia que nos hemos corregido no es solo que vamos a pedir perdón. La evidencia que nos hemos corregido es que tenemos comunión los unos con los otros. Sanos espiritualmente,
pero también con relaciones sanas como cuerpo de Jesucristo. Que no pase un día más sin que usted ordene su vida, sea sano espiritualmente, pero también sea sano como cuerpo de Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos sigues hablando sobre la importancia de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y tú se lo dijiste a través de Pablo a la iglesia de Éfeso, porque ellos vivían en contiendas. Pablo le dice a Timoteo que para eso lo envió, para arreglar personas que enseñaban doctrinas que solo fomentaban contiendas, conflictos, divisiones. Y para eso lo envió. ¿Y cuántas veces hemos sido enviados, pero no hemos corregido ni tomado la responsabilidad que nos corresponde? Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro a esa persona, declaro a los grupos de comunión familiar, declaro a los grupos de adoración, a todos los que enseñan a los niños, a todos los que ministramos en el nombre de Jesús, a pastores entre pastores, a iglesias entre iglesias. Ya no habrá rivalidad, no habrá competencia, no habrá ninguna de estas cosas, porque hoy se rompe todo ello y los hermanos y cada uno empieza a arreglar sus relaciones con la persona que corresponde. No es acciones públicas, son acciones interpersonales. No es pararse en público, Señor, y pedir perdón al hermano o a la hermana, es ir. Por eso es que tú nos guías de ir con el hermano, de ir con la hermana y arreglar nuestras cuentas. Que ahora Misión Cristiana El Calvario sea una misión solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, te exaltamos y te bendecimos, porque tú eres fiel y porque tú eres verdadero. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Esta semana nos toca una semana gloriosa y preciosa. Viernes, sábado y domingo, 3 días de ayuno y oración, y de comunión y de intimidad con Jesucristo. Son los mismos principios, el Señor ha indicado los mismos principios que Él quiere que manejemos de acuerdo a los que se manejaron la vez pasada. ¿Cuáles son? Que los 3 días es para los ministerios, sean varones, sean mujeres, sean pastores, sean esposas de pastores, 3 días de estar en ayuno y oración. Los discipuladores deben hacer los 3 días, pero pueden comer o cenar más bien, o pueden hacerlo los 3 días seguidos, de preferencia si lo hacen. Pero lo mismo el resto de la congregación. Qué precioso sería que todos estuviéramos metidos, involucrados en estos 3 días de ayuno completo. Recuerde, no deje llevarse por ninguna enseñanza fuera de lo que Misión Cristiana El Calvario está enseñando, en este caso sobre el ayuno. Porque hay personas que dicen que es sin agua, que es sin... No, ya explicamos que sí es necesario, sí es bueno tomar agua para cuidar la deshidratación. Así que no escuchemos enseñanzas de otra clase, sino que hagamos como hemos enseñado. La otra es para establecer más fuerte y más profunda la relación íntima con el Señor. Precisamente este ayuno es para eso, para acercarnos más a Él, para profundizar más nuestra relación íntima con el Señor. Recuerde que Él nos ha puesto en la relación correcta, pero ahora Él quiere más profundidad, que haya más acercamiento hacia Él y que nuestra relación no sea a un nivel bajo, sino a un nivel alto. Nuestra comunión con Él, nuestra realidad con Él
no sea como niños espirituales, como estaban todas estas iglesias, sino sea una relación de personas maduras, crecidas, que reconocemos que Cristo es la cabeza y es nuestra autoridad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos viendo los principios en relación a quiénes deben ayunar y cómo, pero también para qué es, para establecer una relación más profunda y más personal con el Señor. Y la última no es para hacer una serie de peticiones o llevarlas, no es un tiempo de intercesión, es un tiempo de establecer más comunión con el Señor. Así que sigamos esto y sembrar para el templo allí en cada lugar, en su localidad. Qué lindo, como dije, el Señor dijo que siguiéramos los mismos principios de sembrar en cada localidad para la gloria del Señor. Que sea un día de siembra, terminar también con la cena del Señor. Termine con la cena del Señor, no comiendo y después la cena del Señor. No, termine el ayuno con la cena del Señor, y si después quieren comer todos juntos en la congregación, amén, o si de ahí irse a comer a alguna parte, amén, pero el ayuno debe terminarse con la cena del Señor. Así que los mismos principios que se hicieron la vez pasada son los mismos de ahora, así que, pero con mayor profundidad, a modo de que podamos cada día vivir más en una plena comunión con Dios e intimidad con Dios para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que gracias a Dios tenemos un tiempo glorioso en este fin de semana. Si hay congregaciones como lo hicieron la vez pasada, que se reúnen el viernes, se reúnen el sábado y el domingo. El domingo debe ser un servicio de exaltación, de gloria, de comunión. Se debe notar en el servicio la gloria de Dios en ese ambiente y en esa comunión. Pero no solo el domingo, sino todos estos días, pero pueden reunirse, o si no pueden reunirse en el templo, pueden reunirse en el grupo de comunión familiar, pero de acuerdo a como cada pastor sienta que debe hacerse, si todos juntos o en parte, pero lo importante es que podamos establecer una relación más profunda con el Señor y tener una comunión más fuerte y más intensa. Porque mientras más relación profunda tengamos, más vida de Jesucristo vamos a tener en nosotros. Y se va a notar y va a ser notoria la experiencia de la vida de Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga. Adelante a disfrutar de la gloria de Dios, del poder de Jesucristo, y desde ya declaro la semana gloriosa y poderosa en Cristo Jesús, porque serán manifestados en los lugares celestiales en Cristo Jesús en medio de nosotros. Bendiciones y a disfrutar de esta gloria de Jesucristo entre nosotros.